Mi esposo descubrió la infidelidad y me hizo pagar por ello. Hola, la gente lo ha leído. Hoy es el momento de contar historias. Voy a compartir con todos ustedes cómo el karma me dio una lección. No solía creer en el karma y en que regresa a ti y todo eso. Pero la historia de mi vida es el ejemplo perfecto de cómo el karma realmente existe. Empecemos desde el principio. Soy una mujer de 29 años y estaba casada con mi esposo, un hombre de 30 años. Estuve en un matrimonio durante 3 años. Mi esposo y yo no teníamos hijos. Mi vida marital era bastante aburrida. No había diversión, ni química, y lo peor, no había pasión entre mi esposo y yo. Te estarás preguntando por qué me casé con él si no había pasión entre nosotros. Todo empezó cuando era una universitaria desempleada que trabajaba en empleos de medio tiempo. No podía permitirme un departamento entero por mi cuenta. Cuando conocí a mi ex esposo, él estaba buscando un compañero de cuarto y el alquiler se ajustaba a mi presupuesto. Nos convertimos en compañeros de cuarto. Mi ex esposo era enfermero en el hospital. Estaba buscando un compañero de cuarto porque no le gustaba vivir solo. Nuestra situación funcionó bastante bien para nosotros. Él obtuvo un compañero de cuarto y yo un lugar con alquiler bajo. Yo acababa de salir de una relación y estaba soltera en ese momento. Mi ex esposo también estaba soltero. Leí algo en Twitter hace unos días que decía que las personas que viven cerca tienden a atraerse entre sí. No sé si eso aplica para todos, pero fue bastante cierto en nuestro caso. Empezó con desayunos normales juntos. A veces nos acercábamos mientras estábamos sentados en el sofá y cosas por el estilo. Él traía a sus citas a casa a veces cuando tenía un día libre. Pero eso realmente no me afectaba. Éramos solo compañeros de cuarto y casi amigos. Él era un tipo muy divertido, que estaba bien en su profesión. Era bastante fácil sentirse atraída por él. Y eso me pasó a mí también. Empecé a desarrollar un pequeño enamoramiento por él. Habíamos vivido juntos durante 6 meses aproximadamente cuando el hecho de que él trajera citas a casa empezó a molestarme mucho. Pensé en dar el primer paso, pero no pude reunir el coraje para hacerlo. Él no estaba en una relación. Dijo que ninguna novia iba a soportar el horario de trabajo de un enfermero. Pasaron meses de esta manera cuando finalmente él dio el primer paso. Me invitó a cenar un viernes por la noche. Me dijo que había desarrollado un enamoramiento por mí. Yo acepté de inmediato. Y así fue como comenzamos a salir. Salimos así durante 1 año. Yo era su compañera de cuarto durante mucho tiempo y me había acostumbrado a su horario de trabajo. No me molestaba. Entendía que el campo médico no trabajaba con un horario fijo de 9 a 5. Él me había dicho muchas veces que quería formar una familia lo antes posible. Ambos teníamos los mismos pensamientos sobre la familia. Así que no fue una sorpresa cuando me pidió que me casara con él. Acepté casarme con él. Ambos éramos jóvenes y no sabíamos mucho sobre la vida o el amor. Pensé que él era la persona adecuada para mí y estaba lista para pasar mi vida con él. Simplemente pensamos que esta relación era la definitiva y nos casamos. Cuando él les dijo a sus padres que se casaría conmigo, ellos fruncieron el ceño. Pensaban que él merecía algo mejor que yo, que no éramos una pareja compatible y bla, bla, bla. Recuerdo que le dijeron que yo era solo una desertora universitaria y que él podría encontrar a alguien mucho mejor que yo. Me dolió mucho cuando sucedió eso. Me hicieron firmar un acuerdo prenupcial para asegurarse de que no me llevara los bienes de su hijo. Su rechazo me hizo sentir inferior. Y, por mucho que mi ex esposo intentara asegurarme y consolarme, aún así creó una brecha entre nosotros. Debí haber tomado eso como una señal de que nuestro matrimonio no iba a funcionar con esa distancia. Pero sentía que mientras mi esposo me tratara como a su igual, nuestro matrimonio funcionaría sin problemas. Sin embargo, después de casarnos, me di cuenta de que el matrimonio en teoría y el matrimonio en la realidad estaban en polos opuestos. Después de 1 año y medio de matrimonio, la distancia entre mi esposo y yo comenzó a aumentar más y más. El matrimonio vino con demasiadas responsabilidades y no estaba preparada para eso. El comportamiento de mi esposo también cambió. El tipo que solía ser tan romántico y cariñoso de repente se volvió tan ocupado que dejamos de pasar tiempo juntos. Pensé que estaba preparada para adaptarme a su horario y todo eso, pero su horario empeoró después de nuestro matrimonio. Antes, cuando estábamos saliendo,
él solía estar ocupado, pero aún así hacía algunos esfuerzos en nuestra relación. Poco después de nuestro matrimonio, todo se detuvo. Yo trabajaba como recepcionista en ese momento en un hotel de 5 estrellas. Empecé a pasar mucho tiempo en el trabajo. Me sentía bastante sola y deprimida por mi vida marital. Mi esposo y yo habíamos dejado de tener intimidad. Incluso dejamos de ser amigos. Él estaba tan ocupado en su vida que no tenía tiempo para mí. A veces pensaba que había dejado de preocuparse por mí. Nuestro matrimonio no estaba funcionando como habíamos pensado. En cambio, era todo lo contrario. Intentamos concebir un bebé durante el primer año de nuestro matrimonio, pero no lo logramos. Después de algunos intentos, mi esposo dejó de tener intimidad conmigo. Estaba mental y físicamente deprimida. Fue alrededor de este tiempo cuando conocí a Esteve. Esteve era un chef en el hotel en el que trabajaba. Nos encontrábamos con frecuencia. Era realmente guapo. Nos hicimos una especie de amigos de trabajo. Cuando mi esposo dejó de mostrar interés en mí, Esteve siempre se esforzaba por verme y preguntar cómo estaba. Notaba pequeños detalles sobre mí que esperaba que mi esposo notara, pero él nunca lo hizo. Recuerdo que me corté el cabello una vez y mi exesposo ni siquiera miró mi nuevo look. Me sentí bastante mal. Pero al día siguiente en el trabajo, Esteve me elogió por mi nuevo corte de cabello. Estas pequeñas cosas me hacían sentir mejor. Esteve era realmente fácil de tratar. Teníamos muchas conversaciones durante el café y la cena. Si estaba muy ocupada con el trabajo, él venía con café para mí en un vaso térmico. Me gustaba pasar tiempo con él. Esteve acababa de salir de un divorcio con su esposa. Al principio, nuestras conversaciones solían girar en torno a lo difícil que había sido para él seguir adelante en la vida. Esteve estuvo casado durante 4 años y luego su esposa le dijo que no quería estar con él. Entendía lo que le estaba pasando, aunque mi exesposo y yo aún viviéramos bajo el mismo techo, él me hacía sentir como si no quisiera estar conmigo más. Sentía que habíamos vuelto a la fase en la que solo éramos compañeros de cuarto. Él me sonreía y me preguntaba sobre mi día, pero eso era todo. Todo era muy platónico. Nuestra relación había dejado de ser romántica. Cada vez que intentaba acercarme a él, él ponía alguna excusa y me dejaba así. Me gustaba pasar tiempo con Esteve. Estaba genuinamente interesado en hablar conmigo. Era como si 2 amigos se unieran al compartir traumas. Ambos estábamos solos en nuestras vidas. Él me contaba cómo se había derrumbado su matrimonio. Esteve solía decirme que él y su exesposa se habían ocupado tanto en sus vidas que se distanciaron tanto que la distancia y el daño entre ellos parecían irreparables. Me dijo que él y su esposa dejaron de ser íntimos. Sus palabras resonaban conmigo. Él había pasado por lo mismo que yo estaba pasando. El horario de trabajo de mi esposo nunca era fijo. A veces tenía turnos nocturnos y pasaba las noches enteras en el hospital. No me gustaba ir a una casa vacía, así que solía quedarme para cenar con Esteve. Él también estaba solo y no le importaba quedarse tarde conmigo. Pasar tiempo con Esteve se sentía bastante bien. Sentía que había encontrado un compañero. Esteve y yo nos empezamos a encariñar bastante el uno con el otro. Con el tiempo, comencé a desarrollar sentimientos por él. Un día, cuando Esteve y yo salimos a cenar, ambos tomamos unas copas juntos. Había una pareja en una mesa cerca de la nuestra. Se estaban besando y abrazando. Verlos juntos, tan felices y enamorados, me hizo sentir aún más vacía. También quería eso en mi vida. Quería tener un esposo amoroso. Las copas me hicieron emocional y comencé a llorar allí mismo. No podía detener las lágrimas que salían. Sentía que mi corazón se rompía. Mi matrimonio estaba fallando frente a mis ojos. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Esteve se acercó a mi lado de la mesa y comenzó a secar mis lágrimas. Ya estaba emocional y su gesto me llevó al límite. Estaba tan cerca de mí que me adelanté y lo besé. Esteve se sorprendió por un momento, pero luego me besó de vuelta. Ese beso me hizo sentir tan bien. Finalmente estaba obteniendo algo que quería en mi vida. Esteve me preguntó si quería salir de allí e irme a su casa con él. Fue una decisión obvia. No iba a pasar la noche sintiéndome rechazada en mi propia casa cuando podía pasarla en los brazos de Esteve.
Esteve me llevó a su casa. No estoy orgullosa de lo que pasó esa noche, pero estaba realmente borracha y había pasado tanto tiempo desde la última vez que tuve intimidad que estaba físicamente frustrada. No recuerdo quién inició qué, pero lo que sí recuerdo es que fue la primera noche que pasé con Esteve. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto de mi esposo. Había tenido un turno nocturno la noche anterior, así que salió en la tarde y volvió en la mañana. Pensó que me había ido temprano al trabajo. Fue la mentira perfecta. Y simplemente seguí con eso. Esa mañana, Esteve me dijo que le gustaba mucho. A mí también me gustaba él. Me dijo que era mi decisión si quería olvidar esa noche o continuar con lo que había pasado. Sabía que lo que estaba haciendo era inmoral. Era una mujer casada, pero ya no me sentía casada. Me sentía tan vacía y sola. Lo de Esteve era lo único que me mantenía cuerda. Y realmente disfruté esa noche con él. Después de pensarlo mucho, le dije a Esteve que me gustaría estar con él si él quería lo mismo. Esteve sabía sobre los problemas en mi matrimonio. Me dijo que entendía de dónde venía. Incluso hablamos sobre cómo terminaríamos de inmediato si cualquiera de los dos se sintiera incómodo. Era solo una especie de acuerdo. Esteve me dijo que no quería arruinar mi matrimonio. Le dije que no había mucho que arruinar. Pensé para mí misma que si estaba satisfecha físicamente, entonces podría concentrarme en otros aspectos de mi matrimonio. Mi esposo había dejado en claro que no estaba interesado en mí físicamente. No sabía la razón, pero estaba claro. Y así comenzó mi aventura con Esteve. Mi esposo solía pasar tan poco tiempo en casa que ni siquiera notaba cuando yo pasaba tiempo con Esteve. Solo en ocasiones muy raras me preguntaba dónde estaba. Yo solía darle alguna excusa, como que estaba haciendo un turno extra o que estaba saliendo con algún amigo. Su preocupación era tan mínima que nunca tenía que inventar una razón elaborada. Era como si ni siquiera le importara. Solo preguntaba por qué vivíamos en la misma casa. La distancia entre mi esposo y yo seguía aumentando. Por otro lado, Esteve y yo nos volvimos realmente cercanos. Éramos compatibles física y emocionalmente. Él solía tratarme muy bien. Finalmente, después de tanto tiempo, era feliz. Sentía que mi vida estaba finalmente tomando el rumbo que siempre había querido. Me estaba apegando mucho a Esteve. Era un hombre apasionado. Pensaba que si lo hubiera conocido antes, habríamos sido muy felices juntos. Todo estaba yendo muy bien. Esteve estaba feliz conmigo, y mi ex esposo estaba tan ocupado que no notaba que yo estaba teniendo una aventura. Me molestaba que ni siquiera le importara notar que su esposa estaba durmiendo con alguien más. Pero pensaba que era lo mejor. Me permitía pasar más tiempo con Esteve. Nuestra aventura había durado alrededor de 3 o 4 meses cuando noté que mis periodos estaban muy retrasados. Me preocupó, pero pensé que tal vez era por el estrés. Ya me había pasado antes, así que no le presté mucha atención. Además, Esteve siempre usaba preservativo cuando teníamos intimidad. Estaba bastante segura en mi mente de que era por el estrés o algo así. Pero cuando pasaron más de 20 días y no me llegó el periodo, empecé a preocuparme mucho. Le dije a Esteve lo que estaba pasando. Él también se preocupó y me dijo que debía hacer una prueba de embarazo solo para asegurarnos. Estuve de acuerdo con él y me hice la prueba. Para mi horror y sorpresa, estaba embarazada. La hice 3 veces solo para estar segura y salió positiva cada vez. Estaba tan sorprendida que no sabía qué sentir. Siempre había querido tener un hijo, pero ¿qué iba a hacer cuando mi esposo se enterara de que estaba teniendo una aventura? Le envié un mensaje a Esteve y le dije que se encontrara conmigo de inmediato. Fui a su casa. Tan pronto como lo vi, fui a abrazarlo y empecé a llorar. Le dije que estaba embarazada. Esteve también estaba sorprendido con la noticia. No podía creer que estuviera embarazada. No dejaba de repetir como siempre había usado preservativo. Me preguntó con duda si estaba segura de que era su hijo. Me sorprendió que insinuara algo así. Estaba a punto de salir de su casa cuando comenzó a aclarar que solo quería asegurarse de que no me había intimado con mi esposo. Le dije que él ya sabía que mi esposo y yo no teníamos intimidad. Me dijo que solo estaba asegurándose. Y de repente recordé que, después de mucho tiempo, mi esposo y yo tuvimos intimidad una noche después de que él volvió del trabajo.
Fue hace aproximadamente un mes. Fue tan aleatorio y repentino que se me había olvidado por completo. Empecé a sentirme mareada y me fui a casa. Necesitaba saber quién era el padre del niño. Me tomé el día libre al trabajo al día siguiente y fui al hospital. Era un hospital diferente al donde trabajaba mi exesposo. El doctor hizo algunas pruebas y me dijo que el informe llegaría pronto. Esa misma tarde recibí los resultados de las pruebas. Estaba embarazada. Tenía 6 semanas de embarazo. Ahora me quedó claro que Esteve era el padre porque había concebido antes de tener intimidad con mi esposo. Le mostré los informes a Esteve. Esteve me dijo que este niño causaría complicaciones y que lo mejor sería que lo abortara. Dijo que no quería un hijo. Y aunque quisiera, no estábamos en una relación. No debíamos traer un niño así al mundo. Sabía que Esteve tenía razón. Sabía que lo correcto era abortar. Simplemente no quería hacerlo. Era mi bebé. Siempre quise tener una familia y esta era mi oportunidad. Estaba cerca de cumplir 30 años y sabía que con el tiempo, quedar embarazada también sería más difícil. Le dije a Esteve que lo pensaría y me fui a casa. En mi mente, sabía que quería a este bebé. Pensaba en cómo resolverlo en el camino a casa. Cuando llegué a casa, mi exesposo estaba en la sala de estar. Era extraño que él estuviera allí. Le pregunté qué pasaba. Cuando me dijo que había recibido un correo electrónico de ese hospital, dejé de respirar por un segundo. Sabía de qué hablaba. Había cometido un error. Por costumbre, también había dado su dirección de correo electrónico junto con la mía. Eso significaba que él también recibió el correo con el informe de embarazo. No sabía qué decir, así que esperé a que él continuara. Me mostró el correo y me preguntó qué pasaba. No sé qué se me ocurrió, pero fui y lo abracé y le dije que estaba embarazada. Le dije que íbamos a ser padres. Le dije que quería sorprenderlo con la noticia esa noche. Me miró durante mucho tiempo pero no dijo nada. Finalmente me abrazó y luego dijo que estaba muy feliz de que íbamos a formar nuestra propia familia. Mi esposo se fue a su turno de noche. Después de eso, fui a ver a Esteve de nuevo y le confesé todo. Le dije que había estado con mi esposo una vez el mes pasado, y aunque no era su hijo, íbamos a criar al niño juntos. Esteve estaba sorprendido y me dijo que era un fraude. Pero yo dije que no iba a abortar y que mi esposo ya sabía sobre ello y estaba feliz con la noticia. Esteve se enojó mucho conmigo. Era la primera vez que se comportaba así. Me dijo que estaba traicionando a mi esposo y que si deseaba seguir traicionándolo, Esteve no quería ser parte de mi vida. Su rechazo me dolió. Solo quería a mi bebé. Quería ser madre. No entendía qué tenía de malo. Finalmente llegué a casa y me fui a dormir con el corazón roto. A la mañana siguiente, cuando me desperté, mi esposo estaba sentado en el borde de la cama. Le pregunté qué pasaba. Se veía realmente enojado. Dijo que ya no necesitaba mentirle. No entendía de qué estaba hablando. Le pregunté a qué se refería. Me mostró nuevamente el informe de mi embarazo y me preguntó cómo era posible que estuviera embarazada de 6 semanas cuando tuvimos relaciones hace 30 días. No pensé que se daría cuenta de que era mi error. Intenté disimular y le dije que se estaba confundiendo y que había pasado más de 30 días. Pensé que me creería, pero estaba equivocada. Se rió de mí con enojo y me dijo que recordaba el día exacto porque tuvieron una fiesta de oficina ese día y estaba muy borracho. Me dijo que revisó la fecha de nuevo la noche anterior. Me preguntó con ira quién era el padre del niño porque estaba seguro de que no era suyo. Entonces me derrumbé en el suelo y le dije que era hijo de mi amante. Le dije que había tenido una aventura a sus espaldas, pero nunca pensé que quedaría embarazada. Me senté en el suelo llorando. Se acercó a mí y pensé que tal vez me levantaría. Pero en lugar de eso, simplemente se quedó de pie sobre mí y me dijo que dejara su casa y que nunca volviera a mostrar mi cara. Empecé a llorar aún más y le rogué que no hiciera esto. Le dije que me haría un aborto si estaba dispuesto a darnos otra oportunidad. Lo pensó y dijo que no quería recordar que había estado con otro hombre. Si podía dejarlo ir y hacerme el aborto, él podría darle a nuestro matrimonio una oportunidad justa. Quería ser madre, pero no de esa manera. Si el aborto era la única forma de salvar nuestro matrimonio, no tenía problema con ello.
Fui al médico con él y me hice el aborto. El médico me recetó algunos medicamentos. Dijo que no se requería cirugía ya que solo tenía 6 semanas. Tomé la pastilla. El médico pidió que volviera a visitarlo después de 15 días para asegurarse de que el feto se hubiera eliminado completamente. Mi esposo estuvo normal durante estos 15 días. No esperaba que se recuperara completamente con la noticia de mi aventura. Pensé que mejoraría con el tiempo. Descansaba la mayor parte del tiempo. Después de 15 días, el médico nos dijo que el feto había sido eliminado completamente. Me sentí triste por un momento, pero luego pensé que era lo mejor. Pensé que ahora podría tener una familia adecuada. Pero estaba muy equivocada porque, tan pronto como volvimos a casa desde el hospital, mi esposo me entregó los papeles de divorcio. No entendía lo que estaba pasando. Me dijo que había pensado mucho, pero que no podía estar conmigo más. Dijo que cada vez que me miraba, le recordaba cómo me había ido detrás de su espalda y lo traicioné con otro hombre. Me dijo que le daba asco. Le rogué que me perdonara y me diera otra oportunidad, pero ya había tomado su decisión y no había nada que pudiera hacer para cambiarla. Dijo que lo mejor era que firmara los papeles y me fuera de su casa. Estaba tan desconsolada. Lo había perdido todo. Había perdido a mi esposo. Había perdido a Esteve. Y también me había hecho un aborto. Me derrumbé y lloré mucho. Mis lágrimas no significaban nada para él. Dijo que iba a salir y quería que estuviera fuera cuando regresara. Me quedé en la sala llorando durante horas. Finalmente me levanté y fui a recoger mi equipaje. Empaqué lo necesario y me fui de la casa. Fue muy difícil decir adiós y firmar los papeles de divorcio, pero lo hice de todos modos. Así que sí, ha pasado casi un año desde que sucedió todo esto. No me he recuperado completamente, pero finalmente reuní el valor para compartirlo aquí. Después de mucho pensar, me di cuenta de que solo yo soy responsable de lo que me pasó. Hice lo incorrecto con mi exesposo y, por lo tanto, también sufrí por ello. No cometan el mismo error que yo, chicos. Cada día estoy rodeada del dolor y la tristeza de lo que me ocurrió. Estoy intentando olvidar ese capítulo de mi vida y seguir adelante, pero no es tan fácil. De todos modos, gracias a todos por leer hasta aquí.